Muchas gracias a ti, Cintia, por convidarme y buenas tardes a todos los que están acá reunidos en torno a este tema de las dominicas. Saludo especialmente a mi alumna Daniela y a Sebastián, que también es parte del programa de doctorado de nuestra Universidad de los Andes en Chile. Bien, cuando me escribió Cintia, me dijo que esto era un conversatorio, por lo tanto yo no preparé una conferencia, sino que preparé una conversación para que al final podamos intercambiar ideas. Entonces, un poco la conversación, les voy a contar un poco el camino y a lo que llegué de las dominicas. Resulta que cuando voy a tener que hablar en primera persona porque es el camino de investigación que me ha tocado. Estuve mucho tiempo yo trabajando archivos, o sea, religiosas de vida activa, y siempre me quedó pendiente el tema de las religiosas contemplativas. Entonces yo partí con las carmelitas chilenas que se fundaron en 1690 por un proyecto en el cual se nos pidió colaboración porque se iba a restaurar una serie de la vida de Santa Teresa que se había donado al monasterio cuando se funda en 1690. Y debido a esta serie, nosotros con un equipo postulamos a un fondo interno a la Universidad de los Andes para recuperar el archivo y biblioteca. Entonces me tocó partir con las carmelitas. Y esta fue una experiencia del año 2009. Entonces, como avanza tan rápido la tecnología, teníamos unas cámaras fotográficas más bien domésticas, los documentos parecen con los dedos, pero se pudo terminar el trabajo y a las carmelitas se les entregó todo el material impreso porque muchas personas, investigadores, acuden a los claustros que están en funcionamiento pidiendo documentos, entonces por el resguardo de su clausura es una forma de ayudarlas y entregar los documentos impresos. La verdad que fue un trabajo que además abordó, que lo hizo Isabel Cruz, un inventario patrimonial de todas las obras de arte pictórica, imaginería. Fue una experiencia de trabajo muy distinta a la que me había tocado a mí en órdenes de vida activa, entonces me di cuenta que esto era un complemento a mi trabajo y seguí fascinada con este mundo. En Chile hubo un terremoto muy fuerte el año 2010. El 2010, debido a este terremoto, las monjas clarisas que se ubicaban en la comuna de Puente Alto, al sur de Santiago, que eran la primera orden de vida religiosa fundada en Chile a fines del siglo XVI en el sur, y se habían ido trasladando, no voy a contar esa historia porque estamos en las Dominicas, se vieron muy afectadas por el terremoto. Entonces ahí el padre Gabriel Guarda, que ya murió, que un historiador, pero con una trayectoria vastísima en la historia de la religión, de la iglesia en Chile, nos contactó a Isabel Cruz, a Alejandra Fuentes, a mí, para ver cómo podíamos ayudar y se nos dio la posibilidad de trabajar el archivo, que como la construcción estaba tan dañada, se veía difícil que este archivo perdurara en el tiempo. Entonces ahí nosotros contactamos, al David Rockefeller Center de la Universidad de Harvard para poder digitalizar ese archivo. Entonces ahí fuimos adquiriendo más oficio y fue un proyecto de alrededor de 2 años en que se pudo hacer un catálogo detallado, se pudo digitalizar todos los documentos, que eran 61.000 fojas, y se pusieron en carpetas libres de ácidos, en caja, incluso se hizo un mueble que se podía trasladar porque justo las religiosas abandonaron ese monasterio y se cambiaron a otro. Entonces, con esa experiencia ocurre, porque así pasa con los caminos de la investigación, que los temas se van dando, que las dominicas de Santiago, que tenían un monasterio en Las Condes, muy cerca de la universidad donde trabajo, habían resuelto por distintos motivos cerrar ese monasterio y las religiosas repartirse en otros monasterios en el norte, más al sur, algunas incluso Argentina. Entonces fue ahí que nos llaman a nosotros para ver cómo podíamos hacer con este archivo valiosísimo. Porque el archivo de las Clarisas, que es el doble más o menos en cantidad de documentos debido a la antigüedad del monasterio, era muy rico en más temas económicos, ¿ya? Pero faltaba una parte. Siempre sentimos que hay partes que se han extraviado o que desgraciadamente hay investigadores que van y que se han llevado. Bueno, y nos encontramos con el archivo de las dominicas de Santiago con una joya,
porque era un archivo muy completo y ahora les cuento por qué. Un poquito de la historia del monasterio para que nos ubiquemos. Este monasterio partió en Chile como un beaterio, como se estilaba en la época, en 1680, como una proyección del carisma de la dominica Santa Rosa de Lima, por supuesto. Vinieron dos terciarias dominicas de Perú, se establecieron en Chile, se fueron formando en torno a ella este beaterio, con mujeres devotas, solteras, viudas, criollas, como se estilaba, en una vida bastante modesta, en una construcción modesta, en lo que es el centro hoy día de Santiago, y después de muchas gestiones, en 1754 se erige como monasterio, ¿ya? Entonces se erige este monasterio que tiene una cantidad de singularidades, porque esa es la maravilla del trabajo de este tipo de archivos, que si bien hay un factor común de estas ciudadelas dentro de la ciudad, cada archivo va entregando el elemento diferenciador. Entonces aquí, propio de la Orden Dominica, nos encontramos con un archivo que denotaba una cultura mucho mayor, que es propia de la Orden Dominica, que manejaban mejor la escritura, y nos encontramos también con un archivo que tenía mayor variedad de documentación. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con correspondencia. De hecho, existe una publicación en Chile, o sea, se publicó en España, de la filóloga Raiza Cordich, del epistolario de Dolores Peña y Lillo, que es una religiosa de velo blanco que mantiene correspondencia con el jesuita Manuel Álvarez. Eso como una muestra. Nos encontramos con un archivo que estaba bastante ordenado, que estaba en bastante buena situación. No obstante, algunas cartas se encontraban en cajas de cartón como que habían sido de galletas, le faltaba como una, una tecnología más moderna, como salvaguardarlo, ponerlo en valor. Y además tenían el tema de la biblioteca. Entonces nosotros, ¿cómo trabajamos con este archivo? Y postulamos a fondos extranjeros y postulamos a la British Library de Londres. Y ahí se nos abrió un mundo, porque la British Library, y aquí le doy el dato, quizás muchos lo conocen, pero después yo les voy a dar la página web, nos apoyó con fondos y nos enseñaron a digitalizar de la mejor forma posible. Después les muestro las fotos. Nosotros instalamos en la universidad un laboratorio fotográfico con una mesa de captura, con una cámara fotográfica con focos LED que son de luz fría, oscuridad. Nos costó mucho encontrar el lugar de la universidad, en la universidad para esto, capacitar personas, nosotros al personal de biblioteca, y la British Library son muy exigentes en la toma de fotografías, entonces hay una serie, postular es complicado, o sea, hay muchos papeles, muchas firmas, pero se logra, dan muy buen financiamiento hasta que logran como la foto óptima. Entonces todas las fotografías que uno va tomando se les mandan a ellos y las van eh, corrigiendo hasta que uno aprende. Nosotros en paralelo, porque la British lo que hace es pagar, financiar la digitalización para que esto no se pierda. Y nosotros en paralelo hicimos el trabajo de catalogación, porque no sacamos nada con digitalizar, tomar fotos, si no hay un catálogo ad hoc. Y esto, en el caso de las dominicas, no fue difícil, o sea, fue mucho trabajo, pero no fue tan difícil porque el archivo ya tenía un orden propio. Y además nosotros dejamos, la British Library considera que los documentos que han sido digitalizados gracias a su financiamiento deben quedar disponibles en Internet, ¿ya? Pero la página es un poco lenta. Entonces nosotros dispusimos también en la biblioteca de la universidad 2 computadores que contienen el archivo de las Clarisas y de las Dominicas, para que vaya la comunidad de investigadores, y en eso ha sido muy bueno. Y además, las dominicas contaban con su biblioteca, que no estaba completa, pero gran parte de la biblioteca, que ellas se cambiaban y un poco qué hacían con ella, porque al arzobispado se le entregó el convento, que hoy día funciona ahí, el archivo del arzobispado de Santiago, y también las obras de arte, que tenían unas maravillas. Pero nosotros establecimos un comodato para quedarnos con la biblioteca en custodia, siempre con la esperanza que si se vuelve a abrir una casa en Santiago, nosotros les devolvamos los volúmenes. Entonces yo les quiero hablar un poco de lo que hemos descubierto en este archivo.
El archivo, como les decía, es muy completo y tiene, por supuesto, reflejo de la orden, tiene libros de cuentas, por supuesto, mucho, libros de cuentas, capellanías, censo, muy ordenado, tiene biografía. Y esto para nosotros ha sido una novedad muy grande porque el archivo de las clarisas antiguas y el de las carmelitas no contiene material hagiográfico. Entonces, en particular, después les he contado lo que he hecho con el archivo, entonces nos encontramos que si bien son del siglo XVIII y XIX, material hagiográfico, biografía y bastante material de ese tipo. Capellanías, donaciones pías, censo, correspondencia, mucha correspondencia, licencias, visitas pastorales, documentos relativos a la orden, a la regla, otro, otro ítem, prácticas de piedad, profesiones y varios. ¿Qué ha pasado con esto? Nosotros hemos intentado que dentro de la orden, la hermana María Soledad Cordero había escrito un pequeño libro sobre la historia de las dominicas en Chile. También había escrito Raiza Cordich, la filóloga, que había publicado las cartas de Dolores Peña y Lillo al jesuita Manuel Álvarez, y también Alejandra Araya, otra historiadora chilena, había trabajado ese mismo epistolario. No obstante, con todo este material nos dimos cuenta que pudimos abrir nuevos campos de investigación. Por ejemplo, en mi caso particular, he trabajado dos ejes. Uno, la geografía, porque encontramos en el archivo la documentación en torno al padre Ignacio García. Ignacio García es un jesuita que muere en Chile, nació en España, por cierto, y muere en Chile en 1754. Y él fue quien hizo todas las gestiones para que el beaterio se erigiera como monasterio. Y en el archivo encontramos prácticamente un proceso de santidad inconcluso. Chile no tiene santos coloniales, así como en Perú hay 5. Nuestra primera santa es Teresa de los Andes, que vive entre 1900 y 1920 y fue canonizada en 1993, y el padre Alberto Hurtado, que vive más o menos en la misma época, y fue en los años 50 y fue canonizado en el 2005. Entonces nos encontramos con el material en torno a Ignacio García, que me ha tocado trabajarlo, que tiene los textos de él de puño y letra, tiene biografía, tiene la oración fúnebre y tiene, muy interesante, algunos ejemplares de una biografía que se reeditó cuando vuelve la Compañía de Jesús a Chile, a mediados del siglo XIX. Entonces, en particular, he estudiado este personaje por entrar al mundo hagiográfico desde el monasterio a un jesuita. Incluso conservan las religiosas una reliquia, conservan un pañuelo con sangre, porque él murió en 1754, entonces propio de la cultura barroca, cuando muere, está todo relatado en el archivo, al cadáver se le sacaron los pelos de la barba, pedazos de sotana, todo para guardarlo porque y se constatan incluso 2 milagros. Y este proceso nunca llegó a la Santa Sede porque Chile estaba alejado, porque eso también tiene costos de todo tipo, pero a mí personalmente ya publiqué tengo 2 artículos en publicación de este personaje y además me llevaron las fuentes a constatar que a él se le había hecho una máscara mortuoria. Y esa máscara la conservan los jesuitas, porque la tuvieron las monjas dominicas y cuando volvieron los jesuitas se la entregaron. Así que como conozco a René Cortines, que es un gran amigo, que está a cargo del archivo de los jesuitas, pude ir a ver la máscara con un especialista, verificar, y también hay 2 cuadros de este padre del siglo XIX como una forma de reactivar, por decir así, esta devoción. También en el campo hagiográfico me topé, encontré la vida de una religiosa que se llama Mercedes Valdés Carrera, que está editado a principios del siglo XX, un librito que tuvo muy poca circulación, en el cual se habla de esta mujer en tono hagiográfico, es un escrito que está de época, siglo XVIII, y después editado. Y como también está la correspondencia de Sor Dolores Peña y Lillo,
Esto me llevó a un campo que a mí siempre me había interesado por todo lo que me ha tocado trabajar fuentes monásticas, que es la medicina. Entonces, con nuestra amiga común, con Manuel Dominique de Courcelles, ella me convidó a trabajar historia de medicina y pude ver la cantidad de enfermedades, dolencias que tenían, por una parte, una monja de la cual se hacía una geografía, y por otra parte, la correspondencia de una religiosa, que son de la misma época, pero son distintas, porque una es de velo negro, otra de velo blanco, una escribe correspondencia y otra se escribe sobre ella. Y eso me pude ir a los libros de cuentas para ver los medicamentos, las recetas. Me dieron muchas pistas entre los libros de cuentas, más estas geografías, la correspondencia y la biblioteca monástica. Entonces pude entender y pude hacer los cruces sobre historia de la medicina en el monasterio de las dominicas. Y además nosotros, con el mismo equipo que hemos realizado la digitalización del archivo, terminó el 2019, un proyecto sobre repostería monástica, porque en Chile la tradición repostera siempre estuvo al amparo de las religiosas. Y desgraciadamente los monasterios en Chile, salvo las capuchinas y las carmelitas que están en San Bernardo, han dejado de producir, porque por falta de vocaciones, por falta de personas, no han tenido personal, porque todos sabemos los que estamos acá, no voy a explicar cómo eran los monasterios en la época hispana, que eran como ciudades, con menos manos, entonces, pero sí pudimos rescatar las recetas que realmente eran de la época, y esto nos sirvieron, ahí trabajamos con todos los archivos monásticos que hemos visto, especialmente los ingredientes, las recetas que pudimos lograr. Entonces, además, estamos en un trabajo actual de transcripción de documentos. Estamos en un proyecto interno de la Universidad de los Andes que se llama Cuadernos Monásticos, lo bautizamos así, que hace una forma de incluir alumnos de la licenciatura, alumnos de pregrado, para que se vayan encantando con el que nosotros procuramos a los alumnos desde que llegan, que tengan el contacto con las fuentes, los seminarios de investigación, y hemos ido haciendo un trabajo de transcripción, que a veces nuestros colegas miran a veces despectivamente, que no tiene análisis, pero creo que es una forma de contribuir al conocimiento, transcribir y posteriormente poner a disposición de la comunidad académica. Entonces, hasta el momento, por ejemplo, ya hemos transcrito todas las visitas pastorales. Y las visitas pastorales son de una riqueza enorme, porque en el fondo el obispo, regla en mano, va viendo lo que se cumple, las amonestaciones, qué ha ocurrido con respecto a las otras visitas. Y también hemos ido transcribiendo lo que tiene que ver con las cuentas, lo que tiene que ver con historia de la medicina y lo que tiene que ver con la cocina, porque nosotros hemos trabajado la repostería, pero hay todo un tema patrimonial, culinario. Por ejemplo, las dominicas chilenas eran famosas por cómo cocinaban las legumbres, las lentejas, todos esos temas que parecen triviales a primera vista, que dan cuenta de un acervo cultural muy grande. Entonces, todas estas formas de aproximación al archivo nos han llevado a abrir personalmente con equipos de investigación distintas vetas, distintas áreas en las que se puede trabajar, como han sido la geografía, que me interesa particularmente, porque me he dedicado a trabajar santidad, entonces, y también el tema de la historia de la medicina ha sido riquísimo, porque en el libro de cuentas sé todo lo que gana el barbero, el doctor, lo que compran en las boticas, la botica de tal lugar, los apuntes que hacen, y la correspondencia ha sido muy rica. Entonces, eso ha ocurrido. Y con respecto a la biblioteca, es una biblioteca una vez leí un artículo que salía en que la biblioteca prácticamente no se había conservado, que era muy poco, pero son 750 volúmenes, el más antiguo es de 1680, y nosotros tenemos los que corresponden, nosotros ayudamos a las religiosas porque ellas tenían también, era un momento muy triste para ellas dejar el monasterio, de mucho trabajo, porque había que estar ahí ayudando. Entonces,
los libros más hasta 1920 son los libros que tenemos resguardados, son libros de valor. Hay una tesis de una niña que trabajó esta biblioteca, hizo un inventario, ahora vamos a hacer una publicación con ella, porque se ven todas las líneas y hay distintas, se nota perfecto en la biblioteca cómo hay, bueno, están los santos de la orden, otras devociones, están manuales de piedad, hay libros de medicina, de homeopatía, entonces una biblioteca que nos ha dado grandes luces. Por supuesto no está completa, porque las dominicas destacaron siempre por su gran cultura y erudición. Entonces, pero uno puede ir completando con las menciones que se hacen. Entonces, en este momento la biblioteca está catalogada, está en un depósito, se puede acceder a su consulta, la persona que quiera, o sea, nosotros hemos establecido con las religiosas, lo hicimos en su momento, un protocolo para las personas que quieran ir a consultar los libros. Bueno, ahora estamos en pandemia, entonces todo esto que estoy contando, no, ahora estamos nosotros en fase 2, lo que llamamos la universidad, entonces la biblioteca abre en la mañana, puede ir la gente, pero hay menos personal. Bueno, esperamos que esto pronto pase, pero los volúmenes se pueden consultar y el archivo está totalmente disponible. Y en la página web nuestra de la universidad hay un catálogo, o sea, si uno entra, yo les voy a mostrar en la presentación, si uno entra a un catálogo, es un catálogo detallado. Entonces ahí uno puede ver lo que hay. Ahora les voy a compartir pantalla para que mostrarles un poco lo que les he hablado y para dar paso como al diálogo. Bueno, ¿por qué no anda esto? Ahí. Este es el monasterio queda en Las Condes. Al comienzo el monasterio quedaba en el sector céntrico de la ciudad, en una calle que se llama ahora Rosas, por la calle Rosas, y al comienzo, al principio del siglo XX, se fueron y o sea, en 1935 las monjas dominicas tuvieron que abandonar el centro por la plusvalía, por temas urbanísticos del centro y se fueron y estuvieron un tiempo en una comuna Providencia y en 1960 se fueron al sector oriente de la ciudad, en la comuna de Las Condes, y este es el monasterio actual que fue refaccionado recientemente para ser la sede del Archivo del Arzobispado de Santiago. Igual, como a mí me tocó ir varias veces al monasterio, ahora que voy al archivo, igual se produce una sensación nostálgica, bueno, pero cosas que ocurren. Bueno, y aquí tengo las carátulas de algunos libros del archivo, y este es el proyecto de rescate y digitalización del archivo, gracias a la British Library, que también nos ha apoyado en otro archivo, con un profesionalismo impactante. Y esto lo muestro porque esto es lo que nosotros tuvimos que construir, porque en el fondo nosotros necesitábamos una mesa de captura que no dañase nunca el documento con luz fría, con esta cámara suspendida, y esto que parece así como fome, costó llegar a esto para cumplir con los estándares y con un computador asociado, entonces se toca lo menos posible el documento y esta luz fría no lo daña y tiene, bueno, la tabla de color, la regla, para que quede con los mejores, según los referentes de ellos para la fotografía y se pueda leer. Bueno, estos son algunos de los libros, por mostrar, son, bueno, siempre del siglo XVIII, por la edad del monasterio, aquí uno abierto, hay letras más difíciles que otras, eso lo sabemos, y los documentos quedaron guardados así, en carpetas libres de ácido que se mandaron a hacer, y después se pusieron en cajas de libres de ácido. Y cosas que ocurren cuando nosotros terminamos este proyecto, esto se iba a ir a Yerbas Buenas, donde hay un monasterio de religiosas dominicas, pero justo en Santiago hubo una serie de incendios en el verano, cuando esto se iba a ir, y en la British Library se asustaron mucho, y finalmente esto lo están resguardando los originales, los dominicos, en el centro de la ciudad. Estos son algunos documentos, y también hay imágenes, hay maravillas en este archivo. Y esto es lo que tenía guardado para el final, que las religiosas custodiaban una carta original de Santa Rosa de Lima. Entonces tenían esta carta, como ustedes ven, en un cuadro enmarcado con una serie de florcitas y detalles muy barrocos, y esta carta estaba totalmente dañada y con una serie
de gérmenes, de todo tipo, que no era posible leerla. Y ahí nosotros contactamos al Centro Nacional de Conservación y Restauración, que los especialistas en papel fueron de una generosidad infinita, porque cuando supieron el valor de esta reliquia, no solo se comprometieron a hacer el trabajo, sino que lo hicieron gratuitamente, pensando lo que era para Chile tener esta reliquia, que hoy día la tienen los dominicos, y pudimos recuperar la carta, y ahora tenemos un estudio, es una carta de Santa Rosa a su madre, la volvieron a poner y hicieron un estudio y parece que la carta quedó como para escribir un paper de la cantidad de gérmenes, microbios, hongos, microorganismos, todo lo que sabía, porque incluso a veces se había metido elementos plásticos para pegar, entonces, bueno, pero fue un milagro, la sometieron a rayos X y lograron rescatar esta carta, entonces quizás una de los frutos más valiosos de todo este trabajo fue haber podido ayudar a las dominicas a rescatar esta carta. Entonces, bueno, aquí el catálogo en breve, lo que tiene: biografías, capellanías, donaciones pías, censos, correspondencias, cuentas, licencias y visitas pastorales, orden y regla, prácticas de piedad, profesiones, varios. Y se accede por acá, hay dos formas de acceder. Uno puede acceder si uno pone en Google Archivo de las Dominicas, Universidad de los Andes, Chile, inmediatamente llega, o ese es el sitio web exacto, o a través de la British Library, uno puede entrar a través del programa de archivos en riesgo. Y quise agregar este mapa al final, porque este es un mapa antiguo de Santiago, más o menos del siglo XVIII, y yo puse en color dónde quedaban los monasterios, ¿ya? Los monasterios de los 3 archivos que me ha tocado trabajar y que tenemos nosotros ya en proyecto continuar, porque en Chile no hay más documentación escrita por mujeres en esta época, como en muchas partes. Entonces, una forma de rescatar la pluma femenina, y nos hemos dado cuenta que el archivo, por ejemplo, el caso Santa Rosa, estaba completo, no se había dispersado en absoluto. Entonces, y es muy... hoy día que existen las formas de digitalizar y respaldar, es muy peligroso tener los archivos sin respaldo, porque puede venir una inundación, un incendio, cualquier cosa que puedan dañarse. Entonces los monasterios quedaban todo en el sector céntrico de la ciudad. Santa Clara de Antigua, este naranja, que es donde está hoy día la Biblioteca Nacional, no sé si los que conocen Santiago, un poco al frente, pero un poco más hacia el oriente estaba el de las Carmelitas, y el de las dominicas en la calle Rosas, que queda como en la parte norte de la comuna de Santiago. Y hoy día están acá, o sea, donde dice Santiago de Chile, más o menos ese numerito, estaban antes, y ahora están, bueno, ya no están, ni en Las Condes ni en Puente Alto, pero las Carmelitas sí en Ñuñoa. Esta dispersión también de los archivos, pienso que influyó en que decayera un poco la entrada a la vida religiosa, pero ese es otro tema, porque hoy día Cintia me convidó a hablar del archivo y la biblioteca. Entonces, no sé, yo hablé a grandes rasgos, no quiero extenderme en el tiempo, porque Cintia me dijo que la idea era que fuera un conversatorio. Si quieren, no, me hacen las preguntas que quieran, si quieren puedo explicar algo en particular. Te dejo la palabra, Cintia, que tú eres la dueña del espacio. Bueno, muchísimas gracias, Alexandrine. Muy interesante. Creo que hemos hecho un viaje a ese archivo y a las dominicas de Santa Rosa. Bueno, me imagino que mientras la escuchábamos nos surgen inquietudes, curiosidades, así que la palabra la tenemos todos, basta que encendamos el micrófono, hagamos algún comentario o pregunta a Alexandrine, o si quieren por el chat y yo puedo ir leyendo también. La propuesta, decíamos, es algo, un encuentro como si fuese un café, algo informal, donde podamos escuchar un camino de investigación, en este caso el acceso a un archivo fascinante, y bueno, que las preguntas nuestras nos hagan hacerla hablar más a Alexandrine y poder seguir aprendiendo de este camino que con su equipo está realizando. Muchísimas gracias, Alexandrine.
Ya nos hemos motivado muchísimo al escucharte. Bueno, qué bueno. Esa es la idea, que nos motivemos entre todos. Sí, así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, tienen la palabra. Eh, A ver, bueno, me alegro, pero, levantó la mano Silvina, Silvina Rosselli, yo voy Sí, dando la palabra. sí. Silvina. Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, Alexandrín. Me Hola, encantó, Silvina. ¿cómo estás? Me encantó tu exposición, lo que compartiste con nosotros, los que amamos la historia, amamos también los archivos, ¿no? Como un lugar muy, muy especial. Y me interesó muchísimo el tema este de la repostería, porque tiene muchas cosas en común con muchos monasterios, digamos, del siglo XVIII, ¿verdad? Hay una época colonial también entre nosotros, en Córdoba, en México, en el tema de las clarisas, ligadas a la comida, al alimento, ¿no? Como algo muy importante. Vos después te relacionaste también, hablaste de la homeopatía, ¿no? Que también es otro Sí. tema que a mí me encanta, me gusta mucho, pero quisiera saber cómo se puede abordar, o sea, la documentación está dispersa en cuanto al tema este, por ejemplo, de la gastronomía, de la repostería. ¿Tenés está seleccionado, está clasificado, o tenés que ir a ver las cartas? ¿Cómo se hace para abordar esa temática? Gracias por tu pregunta, Silvina. Y yo pensaba lo mismo que tú. Nosotros pensábamos que iba a ser genial, que iba a ser recetas, 2 puntos. No, esto es con el libro de cuentas. O sea, lo que pasa es que las dominicas son más ordenadas, entonces ellas tenían dentro de algunas recetas modernas. Pero para llegar a las recetas antiguas son los cronistas, son las cuentas para ver los ingredientes y la correspondencia, porque en el fondo, ¿para qué era la repostería? Era una forma de agasajar, de regalar a las personas que hacían favores, a los donantes, a los doctores, a los obispos, a los sacerdotes, y también una forma de vivir. Entonces, hay muchas recetas que ellas tenían como en secreto. Me tocó esto muy parecido a lo que nos tocó hacer con las clarisas para el tema de la cerámica perfumada. Son recetas que se fueron yendo de generación en generación. Lo que pasa es que la repostería a nosotros nos llamaba la atención, en esto lo trabajamos con Alejandra Fuente e Isabel Cruz, que en España, por ejemplo, en México, se ha publicado mucho al respecto y en Chile no. Como que en Chile había un olvido de que esto había sido un patrimonio religioso, que habían sido las monjas las que habían preservado esta tradición por mucho tiempo. Entonces quisimos poner en valor eso. Y descubrimos las recetas a través de los libros de cuenta, de entrevistas a las religiosas mayores, de cartas y de las crónicas, los cronistas. Y tenemos una página web que se llama reposteriamonjas.cl porque nosotros hicimos la receta. Nosotros postulamos a un proyecto Fondarte. El Fondar son proyectos no tan académicos, sino más patrimoniales, y trabajamos con una persona que se dedica a esto, una chef, y el día que terminamos el proyecto lo presentamos, y nunca ha habido tanta gente, porque los congresos académicos no va tanta gente tan felices, porque incluía degustación. Entonces teníamos todo, alfajores, acaramelado, entonces hicimos las recetas. Y es un tema que sigue, porque como que nunca va a terminar, porque hemos ido descubriendo de dónde venían, toda la tradición hispano-morisca que está detrás. Por ejemplo, las clarisas, que son tan antiguas, que había muchas manos en el convento, gente que venía con las mujeres, con las viudas, que venían criadas, venían esclavas, y esa gente traía esta tradición. Pero en el fondo no está la receta 2 puntos, como cree mi familia, no. O sea, es con la cuenta, es largo. ¿Se sabe al menos qué plato o cuáles, digamos, dulces son los que más se hacían? ¿Hay alguna cosa que sobresalga? Claro, los empolvados, los acaramelados, los alfajores, todo lo que tenga manjar, que ustedes llaman dulce de leche. Entonces investigamos también del manjar, que el manjar al principio era salado, el manjar no era dulce, era un guiso salado, que le echaban hasta pollo. Y también
al meternos en historia de la medicina, el azúcar es una gran medicina. Esta azúcar que hoy día está totalmente demonizada, porque nos tienen a todos sin comer azúcar, que lo encuentro espantoso, en esa época el azúcar era el mejor remedio. Es más, cuando veía las correspondencias de las dominicas, y trabajé también yo el tema del dolor, del sufrimiento, Dolores Peñalillo, que era una mujer muy, siguiendo a Santa Rosa, Santa Catalina, muy mortificada físicamente, y que siempre estaba en ayuno, no sé cómo, porque quería vivir así como Santa Catalina y Santa Rosa, dieta híbrida, cuando no le quedaba otra que comer azúcar, que era tan agradable al paladar, porque se lo daban por un tema médico, mascaba hierbas amargas para reparar ese goce sensorial. El placer, el placer. Es que el tema sensorial es muy interesante. Pero eran, Muchas básicamente, gracias. tu pregunta, muchos confitados de fruta, esas naranjitas, no sé cómo les llaman ustedes, que a mí me encantan, esas Sí, cascaritas. sí, sí. Y la fruta, Naranjitas confitadas. claro, y Naranjitas por confitadas. ejemplo también muchos dulces de yema, como los de Ávila, pero en Chile está la yema, pero está acaramelada, mucho acaramelado porque el acaramelado conserva. Y, Claro. interesante las cuentas, lo que pagan a los que barren las cáscaras de almendra. Bueno, pero claro. Sí, claro. Así que eso, no sé si... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy Ha levantado interesante la para seguir. mano, gracias Silvina. Ha levantado la mano primero Manuel Ramos. Ya, muchas gracias. Bueno, pues felicidades y sobre todo el privilegio de haber ingresado a estos archivos. Eso es un premio a la vocación. Yo creo que entrar a esos archivos, sobre todo inexplorados, como este que nos acabas de contar, pues habrá muchas sorpresas. Yo tengo tres preguntas. Uno, ¿el archivo de las Carmelitas que está digitalizado se puede consultar? Mira, la forma de consulta es la siguiente. Las carmelitas son muy celosas de su clausura, lo cual está muy bien. Tú entras Sí. a este monasterio y es como que estuviera Santa Teresa ahí mirando. Entonces, por eso, con ellas nosotros tuvimos la excepción que les imprimimos todo, que era mucho. Digitalizamos e imprimimos. Entonces, uno les escribe un mail y ellas prestan el documento impreso para que no se siguieran dañando los originales. Sí, las carmelitas son muy ordenadas y muy generosas. Muy Perfecto. generosas. Y estos tres archivos te llevan también a hacer una comparación entre las tres órdenes religiosas, ¿no? Por Eso me supuesto. parece fundamental y yo creo que es un trabajo precioso que de estas comparaciones, sobre todo en archivos que están completos. Mi otra pregunta era si dentro del archivo, esas crónicas de las que hablas, ¿qué son esas crónicas? Es decir, en México las tenemos como los grandes recuerdos obligados en una comunidad y que había incluso una religiosa que era la cronista. ¿Es lo mismo allá? Mira, yo como había trabajado archivos del siglo XIX, yo me aprontaba para la crónica, porque la crónica del siglo XIX yo la leía como una novela. Las Así, ya, clarisas no conservan la crónica o bien no la entregaron, porque ellas son libres. De las clarisas no hay crónica. Las carmelitas tienen crónica, pero no la quisieron digitalizar porque ellas tienen un libro que publicaron ellas, que se llama El Arca de Tres Llaves, que se publicó hace como 20 años para un aniversario de ella. Y las dominicas tampoco tienen crónicas sueltas, tienen crónicas, por ejemplo, de ciertos hechos y tienen crónicas con respecto a personas, pero lo que tú me estás diciendo, la crónica que yo me imaginaba, la que tienen ustedes en México, no la hemos encontrado, no la hemos podido completar. En las dominicas tenemos esperanza, porque ya, hay una parte del archivo que le pusimos varios, y en varios podemos armar una crónica. ya, perfecto. Desgraciadamente, las clarisas nos contaron a nosotros que un investigador extranjero se habría llevado la crónica, porque Claro, después él la vio en Alemania. qué barbaridad. Lo que pasa es que ahora se puede fotografiar, y antes la gente, bueno, los buenos, no sé, pues sacarían el documento y lo devolverían, pero los malos se lo llevaban o lo devolvían. En cambio, ahora es mucho mejor que uno con Claro, el teléfono, sin dañar. Entonces, las crónicas, que es lo que estamos buscando, pero yo tengo esperanza de que las capuchinas las tengan.
pero Ojalá. las dominicas las queremos armar. Ya, Porque sí. es geografía, pero la crónica, la que he encontrado yo para el siglo XIX, perfecta, el diario de vida, no. Oye, una última pregunta. Digo, tengo muchas, pero no quiero acaparar. De casualidad, ¿en esas bibliotecas has encontrado libros en torno o escritos de Santa Teresa de Sí, Jesús? pues, por Ah, sí. supuesto. Ok. Ujú. El de Yepes, o sea, es que a mí, yo hice un artículo sobre, porque nosotros tuvimos al obispo Alday, que es de mediados del siglo XVIII, y él fue a hacer la visita a los monasterios, que estaban con mucho exceso, porque había habido un sínodo, ya habían habido varias visitas, y Alday es como que hubiera llevado el modo de visitar los conventos Santa Teresa, como que lo hubiera llevado en la mano, y los conventos, Santa Teresa fue una figura clave, aunque no fueran carmelitas. Obviamente las carmelitas nosotros también hicimos inventario en la Sí. biblioteca, pero en las dominicas hay mucho carmelita. Están las obras de ella, está la biografía de Yepes. Es que ella fue clave en todo esto. Y Claro. las clarisas no conservan la biblioteca. Muchas gracias. Y nuevamente felicidades. Gracias por la invitación. Levantó la mano Carlota Guso y después Ivette Arias y yo voy siguiendo en el orden. Carlota. Buenas tardes, Buenas muchísimas tardes. gracias por esta excelente exposición y por todo lo que nos has brindado desde el punto de vista teórico y metodológico. Bueno, yo tuve el privilegio de haber estudiado en la Universidad Católica de Chile el bachillerato y la licenciatura y conozco la formación que se brinda en ese centro académico. Voy a ser sintética. Yo he trabajado y trabajo temas de la historia de San Juan. San Juan con Mendoza y San Luis formaron el corregimiento de Cuyo hasta el año 1776 y todos los vínculos de esos 2 siglos y medio fueron con Chile. La iglesia, todo el desarrollo y la expansión de la iglesia en Cuyo vino desde Chile y se instalaron las órdenes religiosas, los dominicos los primeros, ¿no? 1790 los mercedarios, y luego los agustinos y los jesuitas en 2 etapas, hasta que fueron expulsados. Pero habiendo estudiado todos los aspectos de la iglesia de San Juan, la parte seglar, la parte regular, te escucho hablar sobre los obispos y sus famosas visitas, ¿no? Entre ellos Alday, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. No hubo ningún convento de monjas, porque eran ciudades pequeñas, ¿no? San Juan en el censo de 1777 tenía 7.893 personas, nada más. No hubo conventos de monjas. Y siempre me he preguntado si las chicas que querían ser monjas se habrían trasladado a los conventos de Chile. Y mi pregunta, como no he tenido, he trabajado en los archivos de Chile, pero no este tema no he podido todavía, mi pregunta es, si en esos archivos donde vos dices que haya geografía y biografía, no aparecen como postulantes o monjas que hubieran sido originarias de Cuyo, no solo de San Juan, sino también de Mendoza. A ver, gracias Carlota por tu pregunta. 2 cosas. Estaba el convento Buena Enseñanza en Mendoza. Sí, ese es otro. En Bien Mendoza hubo un particular, convento. porque es la única, es de las pocas órdenes que eran, que eran dedicadas a a la educación, porque eran educacionistas formales. Sí. Mira, lo que sí tienen todos los monasterios, y perfecto, no lo sé, pero puedo verlo y se puede ver, los 3 monasterios tienen completo el libro de orden y profesión. Entonces, todas las mujeres que llegan al monasterio y que pagan dote, velo blanco, velo negro, están registradas. Y por eso es tan interesante, porque está registrado cuando entra, cuando toma el hábito, y está registrado también en algunas de dónde vienen, quiénes son sus padres, y están la profesión, está el fallecimiento, a veces la causa, por ejemplo, hemos visto cuando hay epidemias, qué pasa en el monasterio, y están las renuncias, están las dotes y las renuncias. Entonces ahí tiene que estar ese dato. Yo nunca le he preguntado al archivo eso, pero me diste una buena idea y lo puedes trabajar tú, porque está en la renuncia sale todo lo que ella deja, que es muy parecida como a un testamento, y está la dote. Perfecto. Están Muchas todas las gracias. explicaciones de las dotes, de lo que cuando dan
en especie, en vez de dinero. Así Muchas que gracias. ese dato tiene que estar. Bien. Ivette, tienes la palabra. Ok, muchas gracias. Súper tu exposición, muy iluminaria. Lamentablemente, pues, por la pandemia, el asunto se ha complicado con respecto al acceso, ¿no? Incluso escribí un artículo a partir de las comunidades de las monjas de Santa Rosa de Lima en Lima y Santa Rosa de Lima en Santiago, ¿no? Pero lamentablemente sin registros documentales porque pues se complicó todo, o sea, en realidad fue el año pasado, entonces el asunto se complicó terriblemente. No obstante, surgieron varias cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, recopilando alguna documentación, estas, no sé si llamarlas crónicas, por ejemplo, este texto publicado en 1905 de Francisco Gandarillas, que dice Recuerdos de Santa Rosa de Lima, tiene como muchas biografías de monjas rosas, ¿no? Y también un poco relata la historia de esa comunidad. Y es interesante porque finalmente la comunidad en Santiago, al parecer, fue fundada por una sobrina nieta de Santa Rosa, que era monja, y que fue para allá en momento de fundar el monasterio, ¿no? Y al parecer también con otro primo suyo. Y bueno, entonces hay un nexo entre ambas comunidades de Lima y Santiago de Chile por unos años, porque claro, la fundadora tuvo que regresar a Lima, ¿no? Y bueno, eso con respecto a estos nexos de las dos comunidades que me parece fascinante y creo que es importante seguir desarrollando estas historias comparativas y conectadas, ¿no? Porque nos muestran justamente este tipo de relaciones que se van a mantener. Incluso te cuento que, claro, digamos, uno de los hitos importantes en las relaciones entre Perú y Chile justamente es la Guerra del Pacífico, y quería como ver qué sucedía, y resulta que en realidad la comunidad de Rosas de Chile van a mantener, digamos, una posición, yo pensaba que tal vez especial, pero en realidad no necesariamente, y vi que tal vez estuvieron más afectadas, y eso me pareció súper interesante, estuvieron más afectadas que las monjas de Lima, a pesar que la ocupación de chilenos en Lima podría, digamos, haber alterado esa comunidad, pero al final pareciera que más estable fue la comunidad limeña que la comunidad santiaguina. Pero claro, es una cuestión que la verdad es un primer acercamiento, por eso que me interesa súper, así me ha caído el dedo, porque en el futuro pienso ir, obviamente pasando la pandemia, ¿no? Para profundizar, digamos, la historia entre ambas comunidades, ¿no? Y por otro lado, ahora sí, también, digamos, fuera de ser especialista en la devoción de Santa Rosa, también he hecho justamente investigaciones sobre las reformas monacales, y justamente las del siglo XVIII son bien interesantes, la segunda mitad del siglo XVIII, porque hay varios cambios, ¿no? Y un poco lo que yo realicé en realidad es también comparación Lima, pero en este caso Ciudad de México / Puebla, ¿no? Entonces, y ahora con lo que dices de estas visitas pastorales, es que es genial porque nos muestran justamente estos aspectos que los prelados querían reformar, ¿no? A partir, digamos, de esta comunidad de intereses que los funcionarios borbónicos intentan implantar, ¿no? Pero que también responden a intereses locales, y también las fricciones entre las autoridades locales y las peninsulares, especialmente en ese tiempo, ¿no? Entonces, la verdad, veo que se puede seguir trabajando, especialmente en esta área, a partir del repositorio documental que nos indicas, ¿no? Entonces, más bien, muchísimas gracias. Entonces, más que preguntas, en realidad, que además no sabía lo de la reliquia de la Carta de Santa Rosa, la comunidad, súper genial, me parece súper, súper interesante. Estas dos historias que en realidad nos unen, ¿no? Más que a veces, al menos en la parte peruana, que a veces damos mucho énfasis al conflicto de la Guerra del Pacífico, pero no obstante, creo que
también nos hemos acercado y es gracioso o interesante que Santa Rosa nos una también, ¿no? Porque también esta fiesta que le hacen en Palenque, como una fiesta contemporánea, ¿no? Me parece fascinante, ¿no? O sea, es decir, esta devoción de Santa Rosa en cómo, digamos, va tomando formas locales, regionales, a mí me parece continúa siendo fascinante, porque en el caso mexicano también hasta la actualidad se realizan fiestas contemporáneas, pero además de comunidades indígenas, lo que me parece fascinante, ¿no? Pero bueno, más que una pregunta, eran una serie de comentarios y nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti, Beth, y quedamos en contacto para seguir ese vínculo. Sería muy interesante seguirlo trabajando. Si te puedo ayudar, encantada. Bien, Sofía Brizuela tiene la palabra. No, está silenciada. Ahí está. Bueno, hola, muchas gracias. Saludos a todos desde Colombia. Alexandrine, yo la verdad que no te conocía, pero bueno, te seguía y más o menos sabía el trabajo que ustedes estaban haciendo, cosa que me parece maravilloso y me deja un poco, como dicen, los dientes largos de saber que ustedes han podido tener o tienen la posibilidad de acceder a estos archivos que realmente por lo general es muy difícil. Una de las cuestiones que me gustaría, o sea, preguntar es, o sea, ¿cómo es una cuestión de mentalidad de las monjas que permitieron el acceso? Porque hay muchos conventos de monjas que tienen devastados sus archivos porque no pueden resolver el tema de la documentación, del tratamiento de la documentación. Sin embargo, no son capaces de abrir los archivos. Aquí hay... en Colombia la situación es diferente porque hubo una confiscación a mediados del siglo XIX que el Estado se apropió de los archivos conventuales, entonces digamos, pertenecen al Estado. Sin embargo, hay conventos que tienen una valiosísima documentación que, digamos, no fue apropiada. Y hay gente que ha podido acceder de alguna manera y cuenta lo valioso que tienen en depósito y que sin embargo, claro, al no poder mantenerse ese papel, por ejemplo, se ha perdido. Te estoy hablando de composiciones musicales, por ejemplo, de un músico que hubo acá. Yo no conozco el nombre, pero sé que la gente que hace música antigua lo sabe. Entonces, tienen en su poder ese tipo de partituras que el resto de la gente, pues, o digamos, la comunidad académica y no sé, la comunidad cultural, por llamarlo de alguna manera, no tiene acceso a eso, ¿no? Entonces, la verdad es que es una pena que justamente no exista esa mentalidad en las monjas, en donde se puede abrir y decir, bueno, nadie quiere indagar su vida y sacar los temas escabrosos, sino yo creo que también un poco de conciencia, que eso es patrimonio de todos, ¿no? El convento, digamos, esos archivos coloniales, esas bibliotecas y demás, pues pertenecen en parte también al patrimonio de la ciudad, ¿no? Del Estado, que nadie quiere confiscarles, pero que de alguna manera pues sería positivo que ellas abrieran que bueno, que se vieran las maneras de poder ingresar y poder conocer lo que ellas resguardan, ¿no? De todas maneras, aquí en Colombia, concretamente en Bogotá, que es a donde están la mayoría de los conventos coloniales, pues sí hay unas monjas también dominicas que afortunadamente han abierto su archivo y por eso hemos podido acceder. Manuel también conoce porque tenemos un colega, Oscar Londoño, que él ha accedido efectivamente, bueno, yo también, a esos archivos y bueno, tienen una mentalidad un poco diferente, ¿no? O bastante diferente, quizá. Lo que pasa es que también, y por ahí he visto que en el chat tenías una pregunta, pues el interés sería saber también el tema de cómo se accede justamente a la financiación, ¿no? Y a este tipo, digamos, en la propuesta de algún proyecto y demás. Eso por un lado. Por otro lado, solo una curiosidad, un apunte. Yo viví muchos años en Sevilla y a mí siempre me llamaba la atención el tema de las monjas y los dulces.
Entonces, como mi director de tesis es medievalista, pues él me dijo que las monjas, parte del censo que recibían en España, parte del censo se pagaba en huevos. La gente le pagaba en huevos. ¿Y por qué pagaban en huevos? Porque las monjas tienen una serie de condicionamientos que no comen carne en determinadas épocas del año, y aún así las concepcionistas, por ejemplo, solamente creo que comen carne una vez a la semana y demás, ¿no? Entonces la gente le pagaba parte de los censos en huevo. Entonces ellas empiezan a producir esos dulces para la venta, digamos, para la subsistencia del convento, en donde también con el azúcar se convierten en artículos de lujo, porque el azúcar era un artículo de lujo, no era tan accesible. Entonces ellas producen esos dulces justamente para la venta a los sectores más acomodados y demás, ¿no? Esas tradiciones que las monjas hacen dulce, después, por supuesto, se traslada también a América. Entiendo que más a México y posiblemente el Cono Sur. Aquí en Colombia no tanto, porque la dieta aquí es mucho más frugal y mucho más básica, ¿no? Entonces, pues no existe esa costumbre que se ve que, bueno, solamente ese dato de apunte por si, para rastrear el circuito, nada más. Pero bueno, muchas gracias y me encantó escucharte y también conocerte. Gracias a todos. Gracias a ti. Te comento, con la experiencia que me ha tocado, sí, hay congregaciones modernas y órdenes antiguas que son más celosos de su archivo, pero en general he tenido muy buena relación porque a veces las religiosas tienen un cierto temor de los académicos, porque a veces les piden, oiga, usted me juntaría, no sé, por las vírgenes, no sé, y van, juntan, van, le sacan fotos, nunca más saben de ellas, si se publica un libro. Yo creo que hay que tener un vínculo, o sea, tratar de entender, conversar, y así como con las carmelitas fue así, que el monasterio estaba perfecto, desgraciadamente lo de las clarisas fue el terremoto, porque el terremoto las dejó a las pobres muy mal, entonces había que salvar algo, y el archivo había que salvarlo, y no le había pasado nada, y ellas sí tuvieron la libertad de no entregarnos todo. Yo me imagino que hay cosas que faltan y uno no lo puede forzar. Y las dominicas les cerraban el monasterio, o sea, ellas lo iban a cerrar. Entonces, ¿cómo perdían? Y gracias a Dios la priora era muy culta, entonces ella decía, no puedo perder todo este material, porque hay otros casos que se ha perdido. Y creo que hoy día, con la tecnología, se puede respaldar todo y que lo material vuelva a ellas, por supuesto, en las mejores condiciones. Creo que explicarles también a ellas cómo se va a trabajar es importante. Y con respecto al financiamiento, desgraciadamente Harvard ya no tenía un programa para recuperar bibliotecas y archivos hispanoamericanos, se acabó, pero la British Library, después nosotros postulamos a un proyecto que es de la Hermandad de Dolores, que es una asociación benéfica del siglo XIX, y pensamos que íbamos a perder, porque ellos, el único pero que le ponían a nuestras dominicas es que las encontraban muy nuevas, claro, para parámetros europeos, y nos fue bien, porque en el fondo hay que fundamentar por qué este patrimonio, y la trampita que tiene, que en el fondo el director del proyecto no gana plata, o sea, se da la plata para los equipos y para contratar personas para hacer el trabajo, y son muy ordenados, porque veo una pregunta en el chat, la postulación está muy bien hecha en el sentido que tú postulas primero con algo muy breve, y ahí te dicen, sí, este tema nos interesa, siga adelante, pero no tienes que hacer una postulación espantosa para que después te digan que no. Y como que uno ve una voluntad de ellos de que ganes el proyecto, porque te dicen, en realidad el proyecto está bien, pero mejore tal parte. Y creo que es bastante amigable, o sea, yo los animo a todos los que trabajamos en archivos a recurrir a ese fondo. Está en la página web de la universidad nuestra, cómo acceder, para los que les interesaba saber. Y con respecto a los huevos, no sabía que pagaban con huevos, y te voy a contar otra cosa, que en Chile, la regla de las dominicas se pidió a la autoridad eclesiástica que se hiciera un pequeño cambio de adaptación, y sí comían carne y pollo, comían más que en otras partes. Bien, tiene la palabra Cristina Ríos. Ay, muchas gracias. Primero saludarte, Cintia, qué gusto. Y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Alexandrine. Yo te quería preguntar, ¿en tus archivos de dominicas encontraste alguna visionaria? ¿Escritura de ideas teológicas? ¿Qué tipo de escritura existía entre estas dominicas? Hay una monja visionaria que está transcrito del siglo XIX, es una transcripción del siglo XIX de una monja del XVIII, ¿me explico? No es del puño y letra de ella. Okay. Se dice que es una monja que tuvo una visión. Sí, está eso. Okay. Teológico, propiamente tal, no he encontrado, porque lo que he encontrado es más bien a geografía, prácticas de virtudes, pero teológico de ellas, no. Pero el visionario sí. Y es bien interesante. ¿Y sabes el nombre? No. No, pero si me escribes un mail... pero ¿cuál es tu mail? Es A de la Taille, mi apellido, A de la Taille, escribirlo en el chat, Alexandrine. Sí, por favor. En el chat, qué buena idea. Sí. Gracias. Sí, recién lo estaban pidiendo también, para después estar en contacto con vos. Por supuesto, encantada. Gracias, Cristina. ¿Tiene la palabra Susana Monreal? Estás muda, estás muda. Por una vez, Cintia, estoy muda. ¿Cómo se ríe Alicia? Bueno, hola Alexandrine, muchísimas gracias. Ha sido una magnífica exposición. En realidad, yo le comentaba por lo bajo a Sebastián que para nosotros es un mundo nuevo, ¿no? Porque en Uruguay no hay monasterios coloniales y bueno, yo disfruto mucho cuando llego a algún lugar y puedo entrar a esos mundos y comprar algún dulce, porque me recuerdo que en Potosí compré un mazapán que según mi mamá es el mejor mazapán que comió en su vida. Eso, una cosa, pero es una anécdota. Yo he trabajado mucho sobre congregaciones de vida activa, como tú, en el siglo XIX. Y una de las cosas que me pregunto, a raíz de toda esa magnífica documentación que tú has podido trabajar, es si de la correspondencia, etcétera, si se desprenden algunos elementos sobre los liderazgos dentro del monasterio, es decir, los liderazgos femeninos, digamos, si se puede detectar que hay figuras que han marcado la vida de las comunidades y en qué aspectos, ¿no? eso se manifiesta. Esa era mi pregunta. A ver, así como tal vez muy del siglo XIX. No. Sí, Susana, qué gusto de verte. Lo que pasa es que sí, yo me dedico todavía, porque uno nunca olvida los temas, al contrario, sí. Uno complementa. A mí me tocó en los archivos decimonónicos ver libros de necrologías muy completos. En el caso de las dominicas también los había, no se han conservado todos, pero en los años 30, 20, se hizo una publicación que está disponible en internet en Memoria Chilena, que se llama Recuerdos del Monasterio de Dominicas de Santa Rosa y Santiago de Chile, y ahí hacen una selección a partir de las necrologías de las monjas que más marcaron el monasterio. Pero en las visitas pastorales se ve que a veces van para la hora de la votación de abadesa. Entonces ahí se ven los liderazgos por las votaciones, porque acuérdate que votan solo las de velo negro, que tienen que votar, que por quién van a votar, que es otro periodo más de esta priora, y muchas veces dice, siendo la priora tal y tal persona, entonces ahí se van viendo los liderazgos. Se ven. En los liderazgos, ¿influyen diríamos, la pertenencia a familias más destacadas dentro de la sociedad santagueña o eso? A mí me sorprendió mucho, por ejemplo, en la Congregación del Buen Pastor, y lo peor es que ahora no me acuerdo el nombre, la importancia que tuvo una determinada familia y una madre decisiva que terminó muriendo en la Argentina, que
quisiera saber si pasa lo mismo en el... Es muy buena tu pregunta y he estudiado mucho a la madre Josefa Fernández Concha, porque esa familia es Eso mismo. muy decimonónica y es un tema que estoy trabajando también porque ellas ayudan en las cárceles y como estoy metida en la medicina, bueno. Es distinto, porque el caso, por ejemplo, de las clarisas, lo que pasa es que en los monasterios antiguos vive demasiada gente, mucha gente. Y dentro de las monjas de coro, de pelo negro, que son las que pagan la dote cara, claro, hay de las familias principales, las clarisas, pero las dominicas son particulares porque ellas acogen a personas que no son de las mejores familias necesariamente. En el lenguaje de hoy se hablaría de becas, pero no es así, sino que son personas que dejan por testamento dinero para que pudiesen profesar personas de un origen social más modesto. Y llama la atención profundamente en las dominicas que las cartas de Dolores Peñalillo las escribe una monja de velo blanco, que eran personas de una extracción social mucho más humilde, y cómo ella escribe. Entonces eso te da cuenta de lo letradas que eran las dominicas. Y el caso del Buen Pastor es un gran caso. Ese lo tenemos que ver otro día porque nos cambiamos de siglo. Pero es distinto. Es distinto. Lo que pasa es que las clarisas, que eran mucho más ricas que las dominicas, las familias muchas veces les legaban campo. Las clarisas tenían fundo, no sé, los argentinos le llaman estancia, pero aquí no son tan grandes, y tenían en muchas partes, y de ahí les traían el ganado, los animales, los huevos, les traían del campo, tenían muchas propiedades. Las dominicas no eran tan ricas como las clarisas, porque eran más nuevas. No sé si te contesto. Sí. Y además, Perfecto. la red, y además que la novedad del siglo XIX, como está todo más avanzado, también es esta red devocional, red conventual, porque la Josefa Fernández Concha se fue a Argentina, Uruguay, Murayara, chilena, sus padres tú los ves en toda la beneficencia decimonónica. Aquí es más encerrado, supuestamente. Yo no me acordaba de la madre, que era la madre Fernández Concha, pero la tengo muy presente porque me impresionó su historia, ¿no es cierto? Pero solamente la nombré para comparar la situación. No, me aclaraste muchísimo. Muchas gracias. Se llamaba ella. Hay un libro así, una geografía de ella. Sí, me imagino. Muchas gracias, muchas gracias. Había en el chat una pregunta, no recuerdo ahora el nombre de quién la hacía, Alexandrine, sobre la investigación que hicieron sobre la recuperación de Ignacio García, del jesuita. La pregunta que hacían en el chat es si a partir de lo encontrado en el archivo no decidieron reiniciar o activar esa causa de canonización. Mira, lo que pasa es que eso es un proceso inconcluso, porque yo creo que nunca llegó a la Santa Sede porque se fueron los jesuitas, porque él se murió en 1754, entonces ellos se fueron en 1767, pero él murió con fama de santidad, y lo interesante es que la documentación la tienen las dominicas, no todos los jesuitas, y porque les dejaron a ellas pues, cuando se fueron, y después devolvieron la máscara mortuoria. Hay un intento claramente no formal, con estas pinturas que se hacen del padre Ignacio García y con la reedición de su biografía. Eso es bien interesante. Pero ahí quedó. No, y sería bien bueno que lo hicieran porque nosotros no tenemos ni un santo colonial canonizado. Es interesantísima la vida del padre Ignacio García. Bueno, evidentemente este acceso al archivo les ha dado a ustedes tantos nuevos caminos de investigación, sí. ¿No? Desde la medicina, las recetas de cocina, las geografías, cartas, necrologías, sustento económico, bueno, la vida de este personaje jesuita que evidentemente si conservaron es porque ha sido muy importante el vínculo con ellas, ¿no? Realmente los archivos nos marcan y nos develan caminos y nos orientan también si uno los deja hablar o nos dejamos impactar o invadir por los secretos, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un texto de Michel de Certeau cuando él escribe sobre su experiencia en los archivos. No sé si está en ese artículo de la operación historiográfica o en alguna de la fábula mística de él, y que él habla de la experiencia de estar en silencio ante esos textos antiguos,
y sentir que la habitación está llena de muertos, y que le hablan, y que le orientan, y que le cuentan sus secretos, ¿no? Bueno, creo que todos los que hacemos la experiencia de la investigación histórica tenemos esa experiencia de que estamos, como dice Deserto, resucitando personas permanentemente, ¿no? Cuando las traemos del olvido, cuando las sacamos de esos repositorios silenciosos y las hacemos hablar, ¿no? Bueno, creo que este viaje que nos estás invitando a hacer, Alexandrina, este archivo fascinante, es un viaje para sacar del olvido a tanta gente, a tantas prácticas devocionales, medicinales, culinarias y tantas redes de amistad, ¿no? Realmente es fascinante cómo has hecho hablar en esta tarde a ese archivo, y hasta nos encantaría poder ir a visitarlo en cuanto abran las fronteras y podamos circular, ¿no? Claro. Uh-huh. Muchas gracias a ti, Cintia, por la invitación, y agradezco a todas las personas que nos han acompañado, que son algunos conozco, admiro, he leído sus trabajos, y que quedemos en contacto. Y creo que hay muchas posibilidades, y apenas vayamos teniendo una masa crítica mayor de documentos transcritos, queremos hacer publicaciones de cartas, de visitas pastorales, que ir publicando, aunque eso hoy día no da puntos, como quien dice, pero creo que ayuda mucho a la comunidad académica. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna resonancia, algo que le haya quedado dando vueltas. Quiero hacer un comentario yo con respecto, se me cambió la pantalla, acá. Cristina, tú me preguntaste por las monjas visionarias. Es que ahora me acordé que en las cartas de Dolores Peña y Lillo, ella le dice a Manuel Álvarez, su confesor, que se le apareció el padre Ignacio García, en Gloria y Majestad. Entonces eso es bien interesante. Porque muchas gracias. Como santo y se le aparece después de su muerte. Pero la visionaria es otra monja. Ah, es otra. Uh-huh. Otra. Gracias. Cintia. Sí, Susana. No, lo que yo quería decir es que cuando la pandemia nos abandone y volvamos a la vida normal, Alexandrine tiene organizado un coloquio pendiente, y esperemos poder encontrarnos todos en Santiago de Chile con nuestros archivos a cuestas. No, y tengo otra cosa organizada cuando se acabe la pandemia, que nosotros, el Archivo Arzobispal de Santiago, nos ofreció hacer como un convenio y hacer como un curso de archivística, porque en mi caso yo nunca estudié archivo, yo estudié historia, y uno se va entrando al archivo por oficio. Entonces vamos a trabajar con el Max Planck para hacer un curso de archivística. Entonces yo les voy a mandar a ustedes, cuando no tengo fecha, porque esto iba a ser el año pasado, si quieren mandar algún tesista, va a ser de un costo muy menor, porque no hemos conseguido auspicios para traer a Benedetta Albani del Max Planck para que dé ciertas pautas de trabajo en archivo, y lo vamos a hacer en el archivo arzobispal para trabajar con fuentes, para que no sea teórico, para que los que asistamos trabajemos con los documentos. Así es que cuando esto se puede hacer, cuando nos mejoremos, se mejore, yo creo ojalá en 2022, yo a través de Cintia les mando la invitación para el que quiera venir. Yo creo que sería una oportunidad de encuentro, y lo queremos calzar con el coloquio, que está aún pendiente. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, gracias, Cintia. En esta reunión hemos estado desde el lejano México en el norte, pasando por Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, de distintas regiones de México, distintas regiones de Colombia y de Argentina. Creo que, bueno, esta pequeña red que vamos armando nos fortalece, nos anima, y bueno, nosotros que estábamos siempre acostumbrados a ir a algún congreso para compartir lo que vamos estudiando, ya hemos apuntado el de Chile próximamente, y esperamos que sea posible, que pronto podamos viajar, que tanto nos gusta, ¿no? Yo quería invitarlos, el próximo conversatorio, le hemos llamado Conversatorios de Historia y Religión,
contaba Manuel Ramos al inicio que ellos también tienen, hace rato que tienen organizado sobre vida conventual, ¿no? En México. Sí. Sí. También, Manuel, si después también nos mandas la invitación para que podamos seguir compartiendo con lo que vos vayas organizando allá para participar. En estos conversatorios de historia y religión que estamos organizando desde Tucumán, al comienzo yo presentaba un poco al equipo nuestro, está Silvina Rosselli, Estela Calvente, que también trabaja sobre el periodo colonial, Cecilia Aguirre sobre arte colonial, está también Sara Menta, que ya trabajamos más siglo XIX, en la red de Argentina, que trabajamos y nos encontrábamos bastante seguido, ahora solo por Zoom, Alicia Frasquina de Buenos Aires, que también trabaja los monasterios coloniales, Gabriela Quiroga, que trabaja también periodo colonial, los inicios de los dominicos en Buenos Aires, Susana Malnis, que también es de nuestra red, que es arquitecta y trabaja desde Mendoza. Bueno, esta red también la tenemos a Susana desde Uruguay, nuestra banda oriental, que nos ha animado y nos ha acompañado en todos estos espacios, y que ella ha viajado siempre desde Uruguay para nuestros encuentros y reuniones. Bueno, con Sofía Brizuela tenemos un vínculo bien académico de muchos años, desde Bucaramanga. Nos hemos empezado a juntar los que trabajábamos algunos temas de dominicas y dominicos en Argentina, y hemos ampliado la red a nivel de las Américas. Por eso también estaba, no sé si está todavía, Eugenio Torres, que es un... Sí, aquí estoy. fraile dominico de México, con quien hemos de algún modo fundado una red de historia de la Orden Dominicana de las Américas. Entonces hemos sumado gente de Colombia y de México, de Estados Unidos y Canadá. Entonces, de algún modo, estos conversatorios tienen como foco estudios referidos a la Orden Dominicana, seglares, frailes, monjas, pero también lo vamos a ir abriendo a otras temáticas y a caminos de investigación que vamos realizando. Pero hemos querido como hacer foco en las cuestiones de la Orden Dominicana, porque es lo que quizás tenemos como proyecto de investigación más principal, digamos, en nuestra universidad de acá en Tucumán, pero la red se va ampliando, así que vamos a ir dando invitaciones a quienes también puedan compartir sus caminos de investigación. Para el coloquio, o sea, para el conversatorio del mes que viene, que hemos pensado que sean los primeros martes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, 5 a 6 y media, generalmente 1 hora y media, para no cansarnos tanto. El mes que viene hemos invitado a que exponga y comparta su camino de investigación un colombiano que está haciendo su tesis en París, está haciendo su doctorado, sobre los vínculos transatlánticos de dominicos franceses en Colombia. Y cómo es un tema más del siglo XX, pero que nos habla de esta historia transnacional que también se da en las congregaciones y en las órdenes religiosas, cómo circulan las ideas, las personas, los libros, los proyectos. Juan Correa Higueras está haciendo su doctorado allá y es un fraile dominico que está dando sus pasos ya avanzados en el doctorado. En el mes de julio hemos invitado a Ivette Arias, que es de Lima, Perú, que estuvo al comienzo de la reunión, pero se tuvo que retirar. Ivette ha trabajado sobre, su doctorado es sobre Rosa de Lima, las devociones y la red, digamos, que se arma en torno a la figura de Rosa, así que ella en el mes de julio nos va a compartir también su camino de investigación y en lo que está ella ahora. También en agosto va a presentar su trabajo Alicia Frasquina, que está presente aquí. Alicia es quizás la primera que ha trabajado casi todos los monasterios coloniales en Buenos Aires, y Alicia nos va a compartir también algo de lo que está escribiendo ahora, de las investigaciones que ha continuado a partir de la escritura monástica, ¿no? Entonces pensábamos alguien de Chile, alguien de Perú, alguien de Argentina, y bueno, vamos a ir continuando, compartiendo esto, ¿no? Pero también aceptamos sugerencias. Si alguno quiere compartir sus proyectos de investigación, basta que me mande un mail
y proponga el tema y vamos agendando, porque siempre es un buen pretexto para encontrarnos. Pensamos en estos conversatorios de duración de 1 hora, hora y media, que es accesible para la agenda de todos nosotros, así que son bienvenidos, y bueno, si me escriben un mail, yo voy a, coloco acá mi correo electrónico, para que todos... Cintia, es el mismo que a donde nos enviaste la invitación, ¿verdad? Exactamente, creo que sí, pero por las dudas, algunos han recibido por otro lado. Sí, ¿cómo se enteraron? Así es, Manuel. Bueno, yo me enteré obviamente por Sofía Brizuela, que fue la que nos mandó al seminario la invitación, y con gran interés asistí. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias por estar. Bueno, gracias a Alexandrín por tanta riqueza que nos has compartido, por motivarnos a seguir fascinándonos con los archivos y con las voces que hay silenciadas, y que solo basta querer ir a escuchar un poco y abrir el oído, ¿no? Bueno, Gracias a ti. muchísimas gracias. Siendo las 6:30, es un horario... bueno, 6:30 Argentina, no sé qué hora es en México. 4:30. 4:30. 4:30. Chile. Y acá 5:30 en Chile, 5:30 en Chile. Bueno, pienso que ha sido como un buen impulso para seguir encontrándonos los primeros martes de cada mes. Yo les voy a mandar este recordatorio. Siempre usamos el mismo, ¿cómo se dice? El mismo link de ingreso, sin clave, solamente hacer clic en ese link. Así que pueden reenviarlo a quienes ustedes quieran, que les puede interesar. Vamos a saltar en temas de periodo colonial, a siglo XX, y volvemos al XIX, y así, según cómo va surgiendo la agenda. Por eso lo planteamos como un conversatorio libre, espontáneo, y bueno, que sirva para darnos ánimo en este tiempo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego, un gusto verlas, Lucrecia. Que pasen muy bien. Adiós. Mucho gusto. Chao, chao.